Hola a todos. El presente análisis se centra en los requerimientos dados en el marco de la materia Gestión de la Información y Metodología para la Elaboración de Resultados, cuya docente es la profesora Marta Ballesteros, materia que está inscrita en el marco del Máster en Dirección Pública y Liderazgo Institucional de la Universidad de Vigo. En ese orden de ideas, nos basaremos principalmente en uno de los casos de estudio presentados en la asignatura de proceso de análisis de técnicas cualitativas, puntualmente en lo que tiene que ver con un estudio sobre la participación en sistemas electorales proporcionales y mayoritarios. En ese orden de ideas, el objeto de este estudio es precisamente indagar acerca del grado de participación electoral en países de tradición democrática en el periodo comprendido entre 1945 y 1997 y a partir de esto conocer si el tipo de sistema electoral influye principalmente en el nivel de participación ciudadana en las urnas. En ese orden de ideas nos vamos a enmarcar en dos tipos de sistema electoral, el sistema electoral mayoritario y el sistema electoral proporcional. Es importante señalar, valga la aclaración, aunque puede ser obvio para todos o para muchos de ustedes, pero la unidad de análisis de este estudio pues son los sistemas electorales. En ese orden de ideas, el estudio se plantea unas preguntas frente a las cuales responde o busca responder. Esas preguntas encontramos en ese orden de ideas una pregunta de carácter principal, por decirlo así, y unas preguntas secundarias. Nuestra pregunta principal sería ¿cuál es la diferencia o el porcentaje de diferencia con respecto a la participación ciudadana en las urnas entre un sistema mayoritario y aquellos sistemas de representación proporcional? Pero también lo que me parece importante detallar es que entrar a especificar en qué consiste un sistema proporcional, por qué los votantes sienten más empatía con un sistema proporcional y de alguna manera es la misma diferencia entre un sistema y otro entre los países analizados, es decir, internamente cada sistema tiene mayores diferencias, X país versus Y país en el sistema proporcional, X país o Y país en el sistema mayoritario. Para tal fin, la hipótesis del estudio consiste básicamente en las democracias con sistemas proporcionales registran mayores niveles de participación electoral a comparación de aquellas que eligen a sus asambleas legislativas a través de sistemas mayoritarios. Y un poco para sustentar esta hipótesis, me gustaría compartir con ustedes lo expuesto por Nogueira Alcalá. Nogueira Alcalá señala que los sistemas que utilizan métodos de representación proporcional, por regla general, se presentan en listas. Estas listas pueden ser listas bloqueadas o listas cerradas con voto preferente. Y en este sentido, las listas con voto preferencial disminuyen relativamente el peso del partido y otorgan una mayor responsabilidad a la ciudadanía, quienes van a ser directamente los encargados de elegir a sus representantes en el Parlamento. En ese orden de ideas, los ciudadanos podrán elegir de acuerdo con su afinidad personal, la formación de las personas, de los candidatos o la trayectoria de estos laboral, profesional o académica para conformar las distintas cámaras legislativas. Este mismo autor, a su vez, dice que este sistema proporcional le otorga un poder de decisión importante al ciudadano, que se preocupa de informarse sobre los candidatos y marca preferencia al considerar más adecuado o mejor. A su vez, disminuye el poder del partido, como lo decíamos, pero algo que es muy importante es que refuerza la relación entre el Parlamento y el elector.
De alguna manera nuestra hipótesis a partir de esto, podríamos decir, encuentra asidero en lo expuesto por este autor, pero a su vez también vale la pena aclarar que es una hipótesis cuya naturaleza es explicativa y que en el marco de estas es posible identificar tres variables. Una variable independiente, que es el sistema electoral, una variable dependiente, que es la participación electoral, y una variable interviniente, que es básicamente la percepción de la democracia. En ese orden de ideas es posible establecer una correlación positiva, es decir, si nos hallamos ante un sistema proporcional, más alta va a ser la participación, es decir, aumentan ambas. Mientras que si nos encontramos en un sistema mayoritario, pues más baja va a ser la participación. En ese orden de ideas observamos que ambas aumentan o ambas disminuyen dada la naturaleza. Este cuadro nos permite observar en ese orden de ideas uno de los principales aportes hechos por este estudio, y es aquellos países que de alguna manera desarrollan un sistema proporcional en el periodo objeto de estudio y aquellos países que desarrollan un sistema mayoritario. Si observamos, por ejemplo, países como Islandia, Austria, Bélgica o Países Bajos, pues nos vamos a encontrar que el porcentaje de participación electoral para el periodo comprendido está alrededor de el 80%, más del 80%, mientras que si nos encontramos en países de sistema mayoritario, de igual forma, este es importante, aunque no tan representativo, cuya tradición, acá es muy importante recalcar eso, pues va enmarcada, por supuesto, en la naturaleza y en la tradición política de cada uno de estos sistemas electorales. Entonces, ¿qué nos permite llegar a corroborar y a verificar? Que la participación ciudadana es mayor en aquellos países que implementan un sistema electoral proporcional, de alguna manera por lo establecido y por lo compartido con ustedes a partir de los planteamientos hechos por Nogueira Alcalá, pero de alguna manera también al analizar lo señalado por el autor y al verificar ya con este cuadro puntualmente que nos muestra la estadística concreta. Muchas gracias.